Y ahora nos metemos sin dudas en uno de los temas de esta semana que venimos desarrollando aquí en la pantalla de Canal 10. Mañana se van a cumplir 40 años de la Guerra de Malvinas. Hemos mostrado y vamos a seguir mostrando, incluso con un programa especial a las 20. Ahora Noticias estará en vivo desde el Monumento a los Caídos junto a la vigilia de los excombatientes, acompañando a ellos y a sus familiares. Pero también está la actualidad diplomática a 40 años del conflicto. ¿Cómo es la situación hoy? Lo tenemos junto a nosotros al profesor Ariel Mansi, titular de Derecho Internacional Público y diplomático del Servicio Exterior de la Nación. Ariel, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto tenerlo. Muchas gracias. Yo, ante todo, quiero agradecer a las autoridades del canal y a los productores del espacio por dar la posibilidad de realizar algunas reflexiones y que pretendo sean esclarecedoras en un momento que es tan importante para la argentinidad como es el 40 aniversario del conflicto del Atlántico Sur. Sin duda. Y eso merece ser considerado en una dimensión que está marcado especialmente por la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que establece que tenemos la obligación, el pueblo, la nación argentina, de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes, en plena conformidad con el derecho internacional, respetando el modo de vida de los habitantes, lo cual nos lleva a recordar el silogismo aristotélico. Es decir, si está prescripto eso para el pueblo argentino y el gobierno argentino, todo lo que se haga contra ese objetivo, naturalmente, será algo que no puede ser llevado a cabo por el gobierno argentino y que debe evitarse también todo tipo de desarrollos que conspiran contra esa recuperación del ejercicio pleno de la soberanía. Sabemos que el uso de la fuerza está prohibido por el derecho internacional, eso está fuera de todo lugar, y tener que confrontar con un Estado con potencias nucleares, con un Estado que tiene un enorme poderío económico, más allá de ciertos errores en que se ha solido incurrir o que a propósito se han dejado pasar con motivo del Brexit, francamente hay que tener una clase dirigente y también un sector académico preparado para defender los intereses nacionales, porque debo concretamente contextualizar, y lo repito, siempre a título personal, la cuestión de las Islas Malvinas no se limita a las Islas Malvinas, a las Islas Georgias del Sur, a las Islas Samoas del Sur, a los espacios marítimos circundantes, y geopolíticamente tampoco se limita a la Antártida ni a la Patagonia. Puede tener un efecto en la medida en que se siga consolidando la ocupación ilegal británica, una consecuencia muy negativa para la existencia misma de la República Argentina. O sea, hoy en día aparecen una serie de novedades respecto de grupos radicalizados en la Patagonia, y qué casualidad que una representación o una suerte de oficina de información de esos grupos se encuentra en Birmingham, no en Birmingham, en Bristol, en el Reino Unido. Entonces, este tema entra hoy en el contexto mundial. Por eso es que el famoso dicho Britannia rule the waves, Bretaña ordénale al mar. ¿Qué significó eso y qué sigue significando? A lo largo de décadas, este tema se piensa en conceptos temporales muy amplios, décadas y siglos. Para poder entender este tema hay que conocer 400 años de historia inglesa, o sea, del asentamiento, el dominio británico en los mares. Hoy en día los mares están dominados de manera hegemónica por el Reino Unido, el Atlántico Sur claramente, a partir de la base militar, son 6 bases militares en realidad que hay en Malvinas, complementada por la base norteamericana en la isla británica de Ascensión y la base norteamericana que se encuentra en la isla Diego García, en el archipiélago de Chagos, arrendada por el Reino Unido, que pese a que las Naciones Unidas decidieron que el Reino Unido debe retirarse y reintegrar el ejercicio
jurisdiccional a Mauricio, el Reino Unido contestó ampliamente que no lo va a hacer y lo hará cuando le venga en gana. De modo tal de aquí, pensar en el Atlántico Sur, el Atlántico Norte, el Pacífico, el concepto de Indo-Pacífico, la creación de un entendimiento, digamos, o de un que no es necesariamente algo equivalente a la OTAN, pero una alianza entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, a la que eventualmente accedería Nueva Zelanda para el Indo-Pacífico, muestra también el nivel de confrontación y la necesidad de la simbiosis que se da entre esos países de dominar los mares como lo han venido haciendo. El planeta en realidad no debería ser llamado Tierra, sino planeta mar, porque es desde el mar que se domina la tierra. Claro, Y esa es nuestra historia. Ahora, profesor, a 40 años de la guerra, me imagino que hubo muchas acciones diplomáticas después de aquel 1982. ¿Hoy en qué situación estamos? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que rendimos homenaje a los caídos y a los excombatientes, de las Islas Malvinas, los veteranos de guerra, lo que enorgullece al pueblo argentino. Y es teniendo en cuenta los caídos y los veteranos de guerra y inclusive al propio pueblo argentino que tenemos que desarrollar acciones que tiendan a cumplir la disposición transitoria primero y no hacer lo contrario. Por eso resulta prácticamente algo que es escandaloso la presencia en la Argentina, no solamente en los actuales días, en las actuales circunstancias, también años anteriores del coronel británico Jeffrey Cardoso, que resultó postulado para el Premio Nobel de la Paz porque en ejecución de órdenes ilegales británicas, o sea, violatorias del derecho internacional humanitario consagrado en las convenciones de Ginebra de 1949, procedió a la exhumación a fines del 82, principios del 83, de los restos de argentinos que estaban en tumbas de guerra y que fueron llevados, concentrados en una manera prolija y también desprolija en lo que después fue el cementerio de Darwin, que no es un cementerio argentino estrictamente hablando, a pedido de los habitantes de las Islas Malvinas. Quiero también aquí precisar lo siguiente, uno de los errores más, usted me pregunta por lo que podemos hacer en la actualidad. No podemos prescindir de los errores que cometimos, es decir, la década de los 90 fue muy rica en errores, en donde a través de entendimientos provisorios realizados bajo acuerdos, bajo el llamado paraguas o acuerdo de soberanía, facilitamos la presencia británica, consolidamos la presencia británica a cambio de nada. El INIDEP realizaba campañas de calamar y el gobierno argentino entregaba la información al gobierno colonial ilegal de las Islas Malvinas para que pudieran hacer la ecuación correcta para cobrar a los buques españoles, los buques de otros países que pescan ilegalmente en aguas jurisdiccionales argentinas, el precio que debían cobrarle por los permisos. De modo tal que a cambio de nada la Argentina otorgó y tampoco se hizo un mea culpa, no hay a nivel académico, yo estoy hablando más que nada a nivel académico, a título personal, pero hablo de como estoy formado en Derecho Internacional especialmente, no se obtiene nada, se consolida, teniendo en cuenta que los ingresos de la pesca son los principales ingresos que tiene el Reino Unido y que le alivia los costos del mantenimiento de la fortaleza militar. Entonces, los ejes distractivos que hay en la política argentina, ya incurrimos en ello en la década del 90, los famosos instrumentos del 14 de julio del 99, los entendimientos provisorios en materia de hidrocarburos, en materia de pesca y otros. Y mucho más tarde, en el famoso Pacto Forradori-Duncan, que en realidad es inexplicable, ¿no? Ahora, fíjese usted, en el año 2007 el gobierno argentino da por terminado el entendimiento sobre hidrocarburos. Pero con respecto a la pesca, dada la política británica que había con respecto a la zona de pesca en las Islas Malvinas, lo suspende, pero no lo da por terminado. ¿Qué consecuencia tuvo eso? Que a partir del cambio de gobierno en 2016, vuelve el INIDEP a esforzarse en lograr
los elementos que llevan, básicamente los conocimientos que hay acerca del stock de calamar, suministrarlo a las autoridades británicas. O sea, estaba suspendido, no había sido terminado. Recién fue dado ya fue concluida esa situación cuando asumen las actuales autoridades, pero tampoco dieron por terminado ese entendimiento provisorio que solo genera, en realidad, beneficios para el Reino Unido. Estamos actuando contra lo que establece la Constitución Nacional. Agreguemos que las informaciones, los artículos importantes que abarcan a veces toda una página en importantes medios periodísticos, generalmente de una manera subrepticia, traducen la intención de la inteligencia británica, que es ¿cuál? Es instalar en la población argentina el desánimo, el desaliento para no reclamar y facilitar esa presencia. Entonces, corresponde elucidar, esclarecer a la población, a la dirigencia política. El coronel Cardoso, por ejemplo, en el año 2018 fue objeto de un homenaje por la Cámara de Diputados, cuando violó el derecho internacional por más que él ejecutaba órdenes, e hizo instalar la creencia de que a través de la pseudo-identificación, porque en realidad no había una identificación de restos, los restos eran conocidos, estaban identificados, pero no estaban localizados por la manera desordenada, como se hizo la exhumación para que los habitantes de las Islas Malvinas no tuvieran que ver presencia argentina y se lograra finalmente que los deudos decidieran pedir que los restos fueran trasladados al territorio. O sea, borrar la presencia argentina como se borró el mate después de la invasión de 1833. Entonces, instalar el problema en la seducción, como se hizo en la época de los 90 o ahora, querer agradar a los isleños es un grave error. Se va a respetar el modo de vida. Quieren conducir por la izquierda, conducirán por la izquierda. Eso son en realidad parámetros superiores a los derechos humanos. Pero pensar que los habitantes británicos de las Islas Malvinas puedan en algún momento pensar que admite el gobierno británico, porque no son los habitantes, es el gobierno británico, la soberanía argentina, eso es una quimera. Profesor, le agradecemos las explicaciones, por supuesto muy claro, vamos a tener que seguir también, si le parece, en contacto, porque es muy bueno que la gente sepa dónde estamos hoy por hoy parado, así que le agradezco en serio que haya estado aquí en Canal 10. ¿Me permite agregar algo? Y un error en que se incurre inclusive en el sector académico, es creer que este tema puede ser planteado ante la Corte Internacional de Justicia. Hace 20 años hay eminentes profesores que bregan por llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia, primero a pasar por la Asamblea General, en donde los votos no son los que obtuvimos necesariamente en 1965, crear una nueva resolución que puede ser una sorpresa para la Argentina, aunque obtengamos los votos positivos. Pero llevar el tema a una opinión consultiva de la Asamblea General de la Corte Internacional de Justicia es gravísimo, porque sabemos que la Corte interviene naturalmente en base a derecho. Sin embargo, hay casos en que no lo ha hecho y se llegó a situaciones imposibles de revertir, como es el caso que se dio con respecto a Kosovo. Entonces, eso no considerar la geopolítica es un grave error si nos encerramos en conceptos juridicistas. Bien. Gracias, profesor. Un gusto. Por favor, le agradezco a ustedes. La palabra de Ariel Mansi, el profesor titular de Derecho Internacional, Público y Diplomático. Vamos a seguir hablando de Malvinas, en este caso con los